Hola, soy Jason Molina y el día de hoy les voy a enseñar a elaborar ponquecitos rellenos. A continuación relaciono cada uno de los ingredientes. Tenemos azúcar común, margarina, tenemos harina de trigo, sal, polvo de hornear, agua, tenemos 2 huevos separados, en un recipiente aparte las claras y en otro recipiente tenemos las yemas. Vamos a darle inicio al proceso de elaboración del ponquecito relleno. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a cremar la margarina con el azúcar común. Para empezar a cremar, primero tenemos que mezclar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a mezclar la margarina con el azúcar común. Una vez mezclados estos ingredientes, procedemos con movimientos circulares siempre para un mismo lado. Este proceso también lo pueden realizar en un recipiente plástico. No necesariamente se tienen que basar en hacerlo en una mesa, sino que también un bol o un recipiente plástico o metálico también les sirve para cremar este producto. Entonces, movimientos circulares para un mismo lado hasta obtener un color blancuzco. Ya tenemos el color blancuzco. Aquí es donde está el éxito de la gran mayoría de las tortas o de la gran mayoría de batidos, en obtener un color blancuzco en el momento de cremar. Ahí, con respecto al cremado, tengo por decirles que hay un mito. Anteriormente nos decían que debíamos cremar y cremar la margarina con el azúcar hasta que el azúcar desaparezca. Eso es un mito, porque el azúcar solamente va a desaparecer cuando le agregamos los huevos y le agregamos la harina de trigo. Basta con obtener el color blancuzco para parar ahí y continuar con el proceso de elaboración del producto. Entonces, a continuación, vamos a agregar las yemas uno a una, mezclando con la harina de trigo. Cuando vayan a mezclar la harina de trigo, previamente le han agregado la sal y el polvo de hornear. Si tienen algún otro ingrediente seco, en este punto también le pueden agregar a la harina de trigo el ingrediente seco. Entonces continuamos agregando yemas una a una y vamos alternando con la harina de trigo mezclada con los demás ingredientes secos, siempre conservando la cremosidad inicial del producto. Es importante que conserven esa cremosidad para poder tener un éxito en la elaboración del producto. Continuamos agregando las yemas. Seguimos con harina de trigo poco a poco. Y cuando terminemos las yemas, seguidamente vamos a agregar en la misma secuencia el agua. Entonces agregamos un poco de agua. Recuerden, siempre conservando la cremosidad. Posteriormente seguimos con un poco de harina. Agregamos agua, medio mezclamos, agregamos harina, medio mezclamos, seguimos con agua, ya
Finalizando, terminamos de agregar la harina de trigo y el agua. Recuerden que los líquidos deben de terminar al mismo tiempo con la harina mezclada con el polvo de hornear y la sal. En este punto ya procedemos a agregar la esencia. En este caso yo le voy a agregar esencia de naranja, pero ustedes le pueden agregar el sabor que deseen, ya sea naranja, vainilla, coco, esencia de ponqué, es decir, el sabor que ustedes deseen. Continuando con nuestro proceso de elaboración de los ponquecitos rellenos, vamos a batir las claras de huevo a la nieve. Vamos a agregar las claras de huevo batidas a la nieve de la mezcla. Y vamos a mezclar sin apretar la mezcla, porque si la apretan le van a sacar el aire que le están incorporando. Recuerden que esto lo pueden hacer en la mesa o en un recipiente plástico, donde se sientan más cómodos. Ya tenemos la mezcla totalmente homogenizada. Y vamos a proceder a servir en moldes alistados con pirutino capacillos de la siguiente forma. Tenemos los moldes para ponquecitos. No les vamos a hacer nada, solamente los tenemos limpios, sin engrasar. Procedemos a poner el capacillo o pirutín de la siguiente forma. Listo, ya tenemos el molde organizado con los capacillos o pirutín. Ahora vamos a hacer uso ya sea de una bolsa plástica gruesa o de una manga para poder servir la mezcla. Entonces, para poder usar la manga, la usan de la siguiente forma: cogen la mano y la toman en una de las puntas como si fuera un títere y se van a envolver la bolsa o la manga en la mano, y entonces van a tener este hueco acá, y ayudándose con los dedos van a proceder a servir en la manga la mezcla. Esta es la misma técnica que pueden aplicar cuando están sirviendo las cremas para las tortas, para poder decorar tortas. Ya tenemos la manga. Improvisamos una manga con una bolsa plástica para poder servir la mezcla en los moldes. Entonces procedemos a abrirle,
vamos, para poder empezar a llenar los ponquecitos rellenos, vamos a agregar una parte de mezcla en el fondo. De la siguiente forma, continuamos, así todos los ponquecitos. Miren que solamente tenemos el fondo, no lo vamos a llenar, sino que le agregamos una parte en el fondo. Luego procedemos con el relleno, ya sea un relleno de chocolate, un relleno de fresa, un relleno de mora, ya sea que ustedes lo compren hecho o que lo hagan desde sus casas, también es válido. Entonces procedemos y le agregamos la cantidad deseada. Miren cómo va quedando nuestro relleno en el ponquecito. Y terminamos de llenar con la mezcla para ponquecitos, de tal forma de que alcancemos a llenar hasta la mitad del molde. Ya tenemos el molde lleno hasta la mitad de cada ponquecito o cupcakes y procedemos a hornear a una temperatura de 350 grados Fahrenheit o 175 grados centígrados entre 15 a 20 minutos aproximadamente.